Hola, mi nombre es Miroslava Cisne y te doy la más cordial bienvenida a YTD Radio. El día de hoy presenta tu programa y tú también discriminas y vamos a hablar el día de hoy de dos días muy relevantes en este mes de marzo. Uno es el Día de la Cero Discriminación, 1 de marzo, y el otro, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pero empecemos con el primero, Día Internacional de la Cero Discriminación. La discriminación es un término que últimamente lo oímos con mucha frecuencia. Es que no debes discriminar. Es que a ti te han discriminado alguna vez. Lo usamos y lo escuchamos de muchas formas, pero no necesariamente lo entendemos. ¿Tú lo entiendes realmente? Bueno, te voy a explicar. Para entenderlo, lo más sencillo es poner ejemplos. Yo a lo largo de los diferentes programas que hemos hecho en esta serie de Y tú también discriminas, hemos tratado de explicarte diversas formas de discriminación, pero vamos a platicarte una sumamente común que esperemos ya nos esté dando en nuestra sociedad mexicana. Cuando yo era un poco más joven e iba a los ahora llamados antros, generalmente tenías que hacer una fila para poder entrar. Y en la entrada había una cadena y por ello se le llamaba a la persona de la cadena el cadenero. Y él decidía quién entraba y no, aunque estuvieras formado, y muchas veces llegaba gente que llegó posteriormente a ti y la dejaban pasar y a ti no. Decías, pero ¿por qué? La realidad, siendo sincera, yo realmente nunca hice muchas colas porque si no me dejaban entrar me parecía algo pues muy indignante porque además iba a pagar, iba a dejar mi dinero. Entonces si no me querían, yo sí soy de la idea que donde no te quieren pues no hay que entrar. Pero me tocó ver cómo a muchas personas por su color de piel o por su forma de vestir o su forma de actuar no las dejaban entrar. Eso es discriminación. Dice la Real Academia Española que muchas veces no es precisamente la más apoyadora de los derechos humanos, que la discriminación es seleccionar excluyendo. Entonces, a ti te selecciono, pero a ti te excluyo. Otro ejemplo que lo he contado aquí muchísimas veces es cuando con mi perro de asistencia no me dejaban pasar en algún restaurante o me querían bajar de algún transporte público porque decían que los perros no pueden pasar a esos lugares porque son lugares públicos no aptos para mascotas. Aquí la situación es que mi perro de asistencia no es una mascota, es un perro que tiene todas las habilidades necesarias, además del adiestramiento adecuado, primero para estar en lugares públicos donde generalmente no hay mascotas, y segundo y más importante, para auxiliarme y ayudarme en momentos de crisis. Mi problema es que me dan ataques de pánico. Entonces mi perro de asistencia lo que hace es que a través de su olfato huele cuando voy a entrar en una de estas crisis y me avisa de inmediato. Ello me ayuda a ponerme a salvo, a ponerme a respirar, pero sobre todo a quitarme de cualquier posible peligro al momento de la crisis. Y además me ayuda a regularme durante la crisis y ello lo hace con que las crisis se vuelvan de mucho menos intensidad y me ha ayudado en los últimos años a poder regresar a hacer una vida más o menos normal a pesar de la discapacidad psicosocial con la que vivo. Sin embargo, por este desconocimiento de lo que es discriminación, en muchos lugares, como les comentaba, me negaban la entrada y me decían, usted sí entra, pero el perrito tiene que quedarse afuera. Y yo les decía, ¿y usted me va a avisar cuando me vaya a dar un ataque de pánico? ¿Usted va a cuidar a mi perro? ¿Qué va a pasar si le pasa algo a mi perro o a mí si estamos separados? Y ni así me dejaban entrar. Obviamente, muchas de estas situaciones acabaron en quejas ante COPRED, que es la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México, y CONAPRED, que es el mismo consejo, pero a nivel nacional. Y bueno, es difícil, es muy complicado,
Porque la gente no entiende. A veces la persona que está en la entrada no te deja entrar no porque le caigas gordo o porque no le gustes, sino porque tiene que cumplir una orden. Y si le dan la orden, no pasan animales no humanos, es no pasan animales no humanos. Y no entienden razón alguna. El problema es que sus jefes sí ponen su letrerito de aquí queda prohibida toda discriminación y aquí no discriminamos a nadie, pero en la acción no capacitan adecuadamente a todas estas personas para que realmente no lo hagan. He tenido buenas y malas experiencias a través de los diferentes procesos en COPRED. Buenas porque pues ha servido para que esos diferentes lugares o establecimientos empiecen a generar medidas de no repetición hacia el día de mañana que se acerque otra persona con su perro de asistencia no será limitado en poder acceder a un lugar o espacio público. Pero además déjenme platicarles que esto me sucedía hasta en dependencias gubernamentales. Uno diría, bueno, los del sector privado, pues sí, como que no les queda claro a los establecimientos mercantiles y sobre todo si es un restaurante, se preocupan por todos sus comensales, qué van a decir y los perros son sucios y van a llenar de suciedad y de parásitos a toda la comida, lo cual es sumamente exagerado y absurdo. Pero en una dependencia donde voy a hacer un trámite, ¿por qué también ahí me han discriminado? Pasa lo mismo. Las personas encargadas de las entradas generalmente son policías que pertenecen a diversas dependencias locales o federales, en donde sí les dan los cursos, pero yo no sé si no los tomaron bien o no pusieron atención o qué pasó, porque ahí les tienen que explicar que no solo tienen prohibido discriminar a persona alguna, sino que nuestra Carta Magna, esto es nuestra Constitución, que es nuestra ley máxima en este país, nos dice que no puede, más bien, que cualquier autoridad tiene la obligación de salvaguardar y proteger los derechos humanos de persona alguna. O sea que al no dejarme entrar a hacer mi trámite con mi perro de asistencia, me están maltratando y limitando mis derechos humanos. Ahora, ¿qué situaciones se tienen que dar para que un acto de este tipo pueda ser considerado discriminación? Primero, que se me esté negando un derecho que tengo. Por ejemplo, la persona que llega, la chica o chico, que llega a la discoteca, ahora llamados antros, y no lo dejan entrar por su aspecto, en ese momento están limitándole un derecho a entrar a un lugar de esparcimiento público y entonces le están quitando un derecho. En segundo, por alguna razón, en el caso de este chico o chica, en razón a su apariencia física o a su origen étnico. Y tercer lugar, que atente contra la dignidad humana. ¿Ustedes creen que es muy agradable que por tu apariencia no te dejen entrar a un lugar que se supone puede entrar todo el mundo? Eso es atentar contra tu dignidad. En mi caso, es lo mismo. En los dos casos que les comenté, en los dos ejemplos, es primero que tengo derecho a entrar a hacer un trámite a una dependencia pública y tengo derecho a que si voy a pagar y además no estoy cometiendo ningún delito, puedo entrar a comer a un restaurante que está dirigido al público en general. Si por ejemplo me invitas a comer a tu casa y no es un lugar en el que pueda entrar cualquier persona pagando o no pagando, entonces sí tú tienes derecho a decirme aquí no puedes entrar porque es tu casa, pero no así a lugares que sean de acceso público como un restaurante. Entonces, al negarme la entrada, están atentando contra mi derecho de poder ir a un lugar que es público. Y al decirme que no puedo entrar porque traigo a mi perro de asistencia, me están discriminando en razón de mi discapacidad. Y tercero, están atentando contra mi dignidad, porque el decirme que no puedo entrar porque traigo un perro de asistencia es como decirme, como tienes una enfermedad, no puedes entrar.
Por ello es que se deben de cumplir estas 3 características para que podamos decir que estamos enfrente de una situación de discriminación. En nuestro país, la discriminación es un delito. No solo conlleva sanciones administrativas, sino también se puede denunciar ante las autoridades penales. Por ejemplo, a nivel federal, si vas a un hospital, cosa que me pasó, y no me dejan entrar porque traigo a mi perro, la autoridad está obligada a tener protocolos especializados para que yo pueda acceder a mi tratamiento médico a pesar de que traiga yo mi perro de asistencia. Mi médico al que acudo regularmente está en una institución privada y nunca me han negado el acceso con mi perro de asistencia a su consultorio. Sin embargo, sí puede haber lugares del hospital a los que seguramente no voy a poder entrar, pero no por ello me van a decir no entras. Simplemente a esos lugares no entraré. En alguna ocasión me tuve que ir a hacer una endoscopía y una serie de exámenes de sangre a un laboratorio e hicieron todos los ajustes razonables necesarios para que siempre pudiera estar acompañada de mi perro de asistencia. Entonces, ¿por qué hay lugares que no lo hacen? Sobre todo dependencias gubernamentales que a veces no están muy entrenados o adecuados para ello. Simplemente porque a veces no tienen tanta afluencia de personas con perros de asistencia, entonces no han revisado sus protocolos para que en caso de que se presente alguno, pues saber qué hacer. Pero también porque simplemente ven otro tipo de conflictivas que no lo creen necesario. Si yo hubiera querido, hubiera podido ir al Ministerio Público y levantar una denuncia contra el jefe de seguridad de esa unidad hospitalaria del IMSS y seguramente hubiera terminado con una sanción y quizá hasta con una pena en prisión. ¿Pero por qué no lo hice? Porque a mí no me sirve meter a la cárcel a una persona. No gano nada, pero sí gano llevando a cabo una queja con la cual la autoridad, en este caso el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, le va a decir que tiene que hacer medidas de reparación, pero además vamos a poder conciliar y yo le voy a poder decir qué es lo que quiero a cambio del agravio que han hecho sobre mi persona. Bueno, esos son en términos generales. Entonces, en nuestro país, a nivel federal, es un delito. Pero también, como les decía, hay sanciones administrativas. La Ley Federal de la Protección al Consumidor también contempla actos discriminatorios en establecimientos mercantiles que pueden ser acreedores también a multas y sanciones, incluyendo hasta la clausura del lugar. Entonces, si tú eres dueño de algún lugar donde entre el público en general, ten mucho cuidado, infórmate antes de negarle la entrada a persona alguna, porque no vaya a ser que esa persona acuda a la Profeco y a ti te acaben cerrando y además multando. ¿Por qué? Porque he de decirte que aparte de todas las leyes, que la ley orgánica de los consejos que previenen y eliminan la discriminación, del Código Penal Federal, de la mayoría de los locales que ya también contemplan el delito de discriminación, así como la Ley Federal de la Profeco, pues te tengo noticias. El que tú no estés versado en esas leyes no impide que tú debas de respetarlas. Pero además, en nuestra Carta Magna, que ya le hemos comentado, que es nuestro documento máximo, en esta Carta Magna, en el primer artículo, dice claramente que queda prohibida toda discriminación en razón de género, de discapacidad y una larga lista de razones. Así que, si está prohibida por la Constitución, pues, ¿qué crees? Nadie podemos discriminar en nuestro país. Entonces, más bien te sugiero que te acerques a COPRED o a CONAPRED
y aprendas un poco más de lo que es la discriminación, porque también muchas veces lo hacemos sin ánimo de ofender a alguien. En el caso de las personas vigilantes de una entrada, solo están cuidando su trabajo, no es que te quieran maltratar. Claro, hay formas, ¿no? Sin embargo, pues si sus autoridades del lugar donde trabajan o sus jefes no les dan las herramientas necesarias, pues también la persona cómo va a saber. Pero por ello es tan importante acercarnos y sensibilizarnos. De ahí que te invito a que luego compartas este video con quienes más puedan para que aprendan un poquito de discriminación. Entonces la ONU decidió que el día 1 de marzo se conmemora el Día de Cero Discriminación. Yo espero que este 1 de marzo que acaba de pasar hayas hecho esa situación de que no discriminaste a nadie. Ojalá y así sea. Y si no, tienes casi un año para documentarte y saber qué hacer para que el próximo 1 de marzo conmemores en tu lugar de trabajo, escuela o en tu casa, ya que ahorita seguimos todos encerrados, el no discriminar. Y te invito a que el día de la cero discriminación hagas algo en favor del derecho a la no discriminación, que es un derecho que tenemos que respetar y además tenemos que compartir con todas y todas las personas que estén alrededor de nosotros. Y bueno, ¿qué más te puedo decir de la discriminación? Se siente horrible. Cuando eras víctima de discriminación, y en mi caso, digo, ahorita lo conté de corridito, pero en mi caso, en alguna ocasión, cuando no me dejaron entrar a un restaurante y no contentos con ello, además me agredieron diciéndome groserías, un chico casi me pega, obviamente por esa agresión, pues yo me puse mal. Todavía un tipo sale y me dice que no entiendes que aquí no entran animales. Y bueno, y otras muchas cosas. Entonces se siente uno tan desamparado. Afortunadamente en ese momento iba con mi mamá y un tío, entonces no estaba sola. Pero se siente uno como si te quitaran algo, como si te pegaran, como si te hicieran sentir que no vales nada. Porque además mi formación, como lo saben, es de abogada. En ese momento todavía no en derechos humanos, ahora ya. Entonces ya entiendo con un poquito más de facilidad. Pero aunque no era todavía especialista en derechos humanos, sabía que lo que estaban haciendo iba contra la ley, que yo tengo derechos y tenía derecho de entrar a comer a su restaurante. Y además, como les digo, iba a pagar. Pero además lo triste es que es un restaurante que pues ha ido en mi familia desde mis abuelos y desde que yo tengo memoria. Entonces además sentí que me quitaron una parte de mi vida porque era un lugar al que íbamos con frecuencia y además nos encantaba, y que me trataran así. Pero ¿qué creen? Pues que voy y que levanto la queja en COPRED, pero yo me seguía sintiendo muy triste por todo lo que había pasado. Me sentía culpable, me sentía que si no fuera porque tengo esta condición y necesito de mi perro Huy, mi perro de asistencia, pues no hubiera pasado esto, y hubiéramos comido muy a gusto. O sea, todo eso pasó por mi mente. Sin embargo, gracias a que fui inmediatamente a COPRED a levantar la queja, me recordaron lo importante que es que yo no me debo de sentir culpable, que yo no hice nada malo. Al contrario, los que hicieron mal fueron ellos. Pero ¿qué creen? Cuando tuvimos la conciliación, llevaron un escrito de como 10 páginas que además decía que un perro de nombre Huy no tenía derecho a estar en un lugar donde entran, así pusieron, viejitos, que debió haber puesto personas mayores, viejitos es sumamente despectivo, y niños, y por ende estaban en peligro ante un perro de nombre Huy de raza Shih Tzu. Imagínense, mi perrito es así chiquito.
entonces se va a poner a morder a todo el mundo. Pues claro que no. Y además en ese escrito también decía que cómo era posible que una persona como yo, que tenía una condición y trastorno mental, cómo era posible que estuviera en la calle y con un perrito de nombre Hui, de raza Shih Tzu, pero además ponía yo en peligro a la sociedad. Imagínense lo que sentí. Obviamente el dictamen como no, obviamente no querían conciliar y ellos creían que estaban contestando muy adecuadamente su dicho, siguió el procedimiento, que en el caso de COPRED es que tú levantas la queja, entras a un periodo de conciliación, llaman a las partes, te sientas, platicas, dices cuáles son tus pretensiones. Mi pretensión con ellos era que instauraran medidas de no repetición y además una disculpa pública, porque sí fue muy desagradable la forma en la que me maltrataron, no solo no dejándome entrar. O por lo menos un video de este personaje que me dijo que solo entraban animales, que no entraban animales a los restaurantes que entendiera. Nada más quería un video donde dijera, me disculpo, no entendía las leyes y ya. Pues no, les digo, entraban a ese pliego petitorio con todas estas cuestiones y pues obviamente pues no al lugar pues el poder llegar a un acuerdo. Entonces el procedimiento siguió su cauce, la COPRED siguió investigando y obviamente llegó a la conclusión de que estas personas eran responsables de haber cometido un acto de discriminación severo. Ahorita por la pandemia no le he dado curso, pero lo más seguro es que me vaya a instancias civiles con este dictamen y pida ya una reparación por daño moral y ya en especie. Y yo se lo dije al abogado ese día. Y pensar que yo nada más quería una disculpa de ustedes y medidas de no repetición. Qué lástima que ahora nos vamos a tener que ir hasta las últimas consecuencias. El problema es que a veces hay personas que desafortunadamente tienen representantes legales que aunque son colegas, pues distan mucho también de saber en qué consta y la importancia de conocer el derecho a la no discriminación. Pero bueno, ese es uno de tantos. Con otros, bueno, tendría yo aquí para contarles muchísimas experiencias, otras muy gratas, por ejemplo, y se las voy a contar y la hago pública, porque me dio muchísimo gusto que también tuve una situación con el restaurante El Cardenal en San Ángel y puse mi queja. Y llegó una señorita representante y desde que se sentó todavía ni había escuchado mis pretensiones y dijo, de antemano mi representado, el restaurante Cardenal, por cierto, delicioso, que no saben cómo extraño irlos a visitar y comer sus ricos manjares que preparan, sobre todo en la sucursal del centro, riquísimo. Espero que les esté yendo bien en esta pandemia. Bueno, pues dijo, mis representados no solamente quieren conciliar, sino queremos que esto no vuelva a suceder. El que el representante de un lugar donde te hicieron sentir mal, quizás sin quererlo, puede ser, solo estaban defendiendo su trabajo, que lleguen y te digan, lo que queremos es que esto no vuelva a suceder. ¡Wow! ¿Saben lo que le hizo a mi corazón, a mi dignidad? ¡Uf! Me sentí de maravilla. ¿Por qué? Porque si bien sufrí un agravio, el que hayan caído en la conciencia de que eso no podía volver a suceder, y eso que todavía no escuchaban mis pretensiones, dije, wow, estamos del otro lado. Pero ¿saben qué fue lo mejor? Que además le pidieron a la autoridad que constantemente les dieran talleres, pero no solo para no discriminar a personas con discapacidad, sino a todo tipo de personas, que no querían caer en ningún tipo de discriminación de las personas que los visiten y tampoco entre los trabajadores. Y yo dije, wow, ojalá
toda la gente, cuando se ve inmiscuida en un caso de estos, se diera esa oportunidad y aprovechara una mala experiencia para hacer cosas grandes. ¿Y saben qué es lo que es aún mejor de todo esto? Que poco tiempo después fui al Cardenal y no de San Ángel, fui al del centro. Y dije, ay, a ver cómo nos va. Y fue maravilloso. Pedí hablar con el gerente y le dije, oiga, es que mire, vengo con... Ah, sí, claro. No sabían que era yo la de la queja. Además, yo no dije nada, ¿no? Y me dice, sí, claro que sí. ¿En dónde le gustaría sentarse para ver si hay espacio? Y entonces ya yo doy mis indicaciones por mi tipo de trastorno donde puedo estar. Me dice, mire, ya me dio las opciones. Y claro que sí, con mucho gusto, bienvenida. Y entonces yo no me quise quedar con las ganas y le pregunté, oiga, ¿ya le avisaron de estos cambios? Dice, sí, nada más que todavía nos falta irlo permeando a todos los empleados, pero sí, qué bueno que pidió hablar conmigo. Dije, wow, ojalá esto sea algo recurrente. También les puedo contar historias maravillosas, por ejemplo, en Cinemex, que ahorita estoy muy preocupada por todos mis queridos amigos de Cinemex, sobre todo de esta plaza que está acá en el sur de la ciudad, que es a la que más íbamos, porque ahí nos conocían todos y nos trataban súper bien. Y además, ¿saben qué es lo más bonito? Que ayudan a sensibilizar a más gente, porque obviamente luego me contaba la gerente que pues le preguntaban. Entonces yo, como tenía mi folletito donde explicaba todo lo que era el perro de asistencia y por qué venía conmigo y todo, y las leyes y todo, entonces ella, a persona que entraba a laborar en esa sucursal, le explicaba, van a llegar perritos de este tipo y si la gente te pregunta, les tienes que decir que son perritos que apoyan a personas con diversas discapacidades. Nunca tuve un problema y además, ¿saben qué? Me hacían sentir en casa. Era como, ay, llegar y solo preocuparme por disfrutar y qué palomitas pedir y pasármela muy bien. Otro gran aliado de este tipo es Six Flags, mi querido Six Flags, que no saben cómo extraño. Ellos, gracias a que son una transnacional, pues ya tienen las políticas de poder aceptar animales de asistencia. Entonces, desde el principio no hubo ningún problema. Y cualquier situación que se llegara a dar dentro del parque, que a lo largo de 3 años que iba constantemente, se dieron 2 situaciones e inmediatamente tuve la respuesta del cuerpo de seguridad y del cuerpo de relaciones públicas, y fue maravilloso. Entonces yo iba sintiéndome libre, sintiéndome incluida, no sintiéndome diferente, porque era una más con el perrito. Y además fue una experiencia sensacional, porque nos ayudó a sensibilizar a muchísima gente de que existen perros de asistencia de todos tamaños, de por qué estaba conmigo, y la gente quedaba maravillada. No, salvo esa ocasión, nunca recibimos una queja, comíamos donde queríamos, claro, en los lugares de comer, ¿verdad? Paseamos por todo el parque, claro, yo siempre fui muy profesional en el sentido, y sobre todo muy educada, en el sentido de no dejar que hiciera sus necesidades en cualquier lado. Generalmente era hasta que salíamos del parque, pero si de plano no aguantaba, siempre llevaba mi equipo de limpieza, obviamente bolsitas, y un spray especial para eliminar orina, y lo limpiaba. Y las veces que pues sí, Huy tuvo sus pequeños accidentes, porque pues finalmente es un ser vivo y también tiene derecho, me tocó que personas de intendencia se acercaban y me decían, no señorita, no lo limpie, yo lo limpio. Y decía, no, como cree, yo encantada, es parte del show, ¿no? Pero el simple hecho que lleguen y te digan que te apoyan y que te sonríen, que luego llegaba y pues ya ahora éramos conocidos, ¿no? Hubo un tiempo que dejamos de ir porque Huy tuvo un problema con uno de sus hombros, y cuando regresaban me dicen, qué bueno que regresó, ya estábamos preocupados que ya no venía.
Y lo más bonito que nos pasó en Six Flags fue cuando una de las gerentes nos comentó que ya estaban yendo más personas con sus perros de asistencia. Eso fue, wow, un súper regalo de la vida, porque han de saber que cuando yo empecé a ir con Huy a Six Flags, Huy era el segundo perro de asistencia que se aparecía en el parque en 6 años. Pero a raíz de que pues empezó a pasar la voz, que ahí sí había protocolos para perros de asistencia, empezaron a visitar alrededor de 5 otros perros y algunos de ellos se volvieron también recurrentes. Nunca tuvimos la suerte de encontrarnos con ellos, pero fue maravilloso poder ayudar a que pues la gente fuera ahí a ese lugar a divertirse, porque a eso vas, a divertirte y a disfrutar de la risa de los demás y de que estás en un lugar sumamente seguro y protegido. Y bueno, me dirán, ¿y subías a Huy a los juegos? Por supuesto que no. Cuando quería subir a los juegos, sí tenía que invitar a alguna amiga o amigo para que me ayudara esperando abajo en lo que yo me subía al juego y bajaba, porque imagínense, no, pues el pobre Huy se hubiera dado unas mareadas, y más que a mí los juegos que más me gustan son las montañas rusas, por supuesto. Pero generalmente íbamos nada más a dar la vuelta, a veces me iba a trabajar con mi laptop, a comer rico porque abrieron unos restaurantes bastante sabrosos dentro del parque y a ver los eventos que son muy divertidos. Y bueno, pues eso es lo que les puedo contar en general de lo que es la discriminación, de su importancia. Espero que mis anécdotas les sirvan para entender un poquito más lo que es y la trascendencia de saber lo que es la discriminación, no practicarla y si la sufrimos, quejarnos, denunciar y sobre todo alzar la voz. Me voy a un corte rapidísimo y regresamos para hablar del Día Internacional de la Mujer. Gracias. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a hablar ahora de lo que es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de historia. ¿Cómo es que surge esto del Día Mundial de la Mujer? Bueno, pues ha sido todo un proceso. Fíjense que a través de la historia, siempre a las mujeres nos han considerado como las que se dedican a tener hijos, a cuidar el hogar y nada más. Y sin embargo, con el tiempo y en la era moderna, pues hemos podido ir ganando algunos otros rubros. Yo no digo que esté mal estar en el hogar y tener hijos, al contrario, es una bendición poder hacer todas esas cosas. Y además somos grandes amas del hogar, yo soy ama de mi propio hogar, obviamente, pero no por ello dejo de ser una profesionista, dejo de participar en otras cosas que quizá mi tatarabuela, pero ni en sueños, bueno, de entrada, estudiar derecho, pues dudo mucho que lo hubieran dejado en esos tiempos. Entonces, bueno, así como a mí se me ha dado esa oportunidad, a muchas mujeres hace 2 siglos, pues no se les daban esas oportunidades y únicamente nos tenían para las tareas del hogar, para educar a los hijos y además sin posibilidad de tomar decisiones de ninguna índole, política menos. Entonces, en el 8 de marzo de 1857 hay una lucha muy interesante en Nueva York, Estados Unidos, ya que sale un grupo de mujeres a las calles a exigir mejores condiciones laborales y un cese a la explotación laboral infantil con el lema que pasaría a la historia: pan y rosas. Hemos de acordarnos que en esa época es la época en donde empezó a darse la revolución industrial a nivel mundial. Entonces, bueno, esa fue una de las primeras anécdotas referentes específicamente a la fecha del 8 de marzo, 1857, Nueva York, Estados Unidos, lema pan y rosas, mujeres trabajadoras queriendo mejorar sus condiciones laborales y sobre todo el cese de la explotación laboral infantil. En esa misma fecha
y ciudad, pero en 1908, o sea, varios años después, pasaría a la historia una manifestación de más de 15,000 mujeres que pertenecían al Partido Socialista, que vuelven a tomar las calles con la finalidad nuevamente de exigir mejoras laborales, pero esta vez también exigiendo el derecho al voto. En 1910, Clara Zetkin, ideóloga y política alemana, sugiere que había que conmemorar un día de la mujer o de la mujer trabajadora. Y esto lo hace en el encuentro de mujeres socialistas, en donde unánimemente ello fue aprobado por representantes de 17 países. Y es el 25 de marzo de 1911 que por primera vez se conmemora el Día Internacional de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Pero lo interesante es que esta conmemoración reunió a más de 1,000,000 de mujeres. En esta primera celebración además se exige el derecho al voto, el derecho a ocupar cargos públicos y obviamente el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y sobre todo a la no discriminación laboral. En esas fechas nos hemos de acordar que era la antesala de la Primera Guerra Mundial. Entonces empezaron a dar muchísimos movimientos en favor de la paz. Y en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas en 1913 celebraron el Día de la Mujer en el último día sábado del mes de febrero. Y en el resto de Europa lo hicieron el 8 de marzo. En 1917, nuevamente las mujeres rusas, en el último domingo de febrero, salieron a manifestarse contra los millones de soldados rusos muertos en la guerra y destacando el lema Pan y Paz. Regresándonos un poquito a 1911, el 25 de marzo, y también es una tragedia que marcó muchísimo esta lucha de los derechos de las mujeres en materia laboral, ya que en esa trágica fecha de 1911, el 25 de marzo, en la fábrica textil Triangle Shirtwaist, donde se hacían camisas para caballeros en Nueva York, nuevamente en Nueva York, fallecieron 123 mujeres y 23 hombres, ya que se suscitó un incendio y al estar todos los accesos y salidas cerrados no pudieron salir a tiempo. Y murieron todas estas personas. Y ello se convirtió en un hito de la conmemoración internacional del Día de la Mujer. A veces se confunde de que fue por la fecha en la que se dio este incendio, que por eso se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero no, es una de las tantas causas, pero como ven es una fecha distinta. Es en 1945 que finalmente nos hacen un reconocimiento de igualdad de género en la Carta de las Naciones Unidas. Pero es hasta 1975 que formalmente la Organización de las Naciones Unidas establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En cuestiones de paridad de género, aprovechemos para platicarles que, como saben, hoy en día se habla mucho y está muy de moda la paridad de género en situaciones políticas, pero aunque las sufragistas de inicios del siglo pasado ya eran toda una sensación, en México fue hasta 1953 que se promulga la reforma constitucional para que las mujeres gozáramos de ciudadanía plena. Y es hasta 1955 que podemos participar por primera vez en la historia ejerciendo el voto en una elección federal. Como ven, no tenemos mucho tiempo en el que se nos hayan reconocido nuestros derechos. En 1979 es cuando se da la primera gobernadora en nuestro país. Ella fue Griselda Álvarez en el estado de Colima.
Sin embargo, todavía esta falta de paridad en las cuestiones políticas hacía falta. Entonces la lucha continuó y se llegó primero en 2014 a que nuestra Carta Magna se reconociera la paridad en el registro de candidaturas. Sin embargo, no es hasta la reforma de 2019 en donde esta paridad se incorpora en todos los niveles de gobierno, no solo en las cuestiones políticas, sino también en el órgano legislativo y en todos los demás órganos de gobierno. Por ello es sumamente importante saberlo. Entonces, ahora que vamos a conmemorar el 8 de marzo en este 2021, podemos ver que en nuestro país apenas tenemos 2 años de reconocer la paridad de género de forma total. Diríamos, híjole, qué atrasados, sí, pero por lo menos ya está reconocida y con ello podemos tener muchas esperanzas de que vamos a llegar a buen puerto, pero falta mucho. Desafortunadamente, nuestro país es uno de los países con mayor índice de feminicidios. Hoy seguramente 11 niñas y mujeres, 11 hermanas, madres, hijas, no van a regresar a sus casas o van a ser víctimas por de mucha violencia por el simple hecho de ser mujeres. Y aunque se han realizado muchos tratados, hay leyes, de hecho tenemos la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, de forma local y de forma federal, que viene basado en la CEDAW, que es la Convención para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer. Es importante que tú que me escuchas el día de hoy fomentes no solo el derecho a la no discriminación, sino el respeto al género femenino. Ya no normalicemos violencias, ya no digamos, ay, si es ama de casa tiene que ser vieja, ay, si alguien maneja mal, ay, seguro es vieja. De esa forma estás normalizando una violencia de género, porque estás diciendo que las mujeres no servimos para manejar. Y no quiero ser mala onda, pero las veces que me han chocado han sido hombres, no mujeres. ¿Por qué será? No lo sé. Y sí te quiero decir también que hay que informarnos cada vez más. Es muy importante que antes de que digamos, es que esto está bien o esto está mal, primero nos informemos. A veces tenemos la tendencia a criticar algo, pero solo porque todo el mundo lo hace. Entonces yo te invito a que cada vez que vayas a estar a favor o en contra de algo, primero te informes, que sepas que lo que estás haciendo es para sumar, no para restar. Si queremos un mundo mejor y un país mejor, tenemos que empezar por nosotras y nosotros mismos. ¿Tú discriminas a tus hermanas? ¿Tú eres de las mamás que todavía le enseñas a tus hijas que tienen que atender a sus hijos o a su papá primero? ¿Tú eres de las mamás que sigues enseñando a tus hijos que ellos tienen derecho a todo y que las niñas no? ¿Eres de las mujeres que te enseñaron a hacer eso y lo sigues haciendo? ¿O eres de los hombres que te enseñaron que las mujeres solo sirven para trapear, cuidar la casa, cuidar los niños y que por ello tenemos un rango inferior al tuyo? Hay que romper con eso, ¿no lo crees? Entonces te invito a que este 8 de marzo conmemoremos el Día Internacional de la Mujer y recordemos todas estas luchas tan importantes que les comenté el día de hoy, pero también la que hicieron nuestras abuelas en los 50 para que hoy tuviéramos el derecho al voto. Y sigamos alzando la voz, no más acoso, no más abuso, no más violencia de género, porque queremos un mundo mejor y que nuestras niñas y niños de hoy tengan un México libre, maravilloso y donde solo puedan disfrutar
de cosas plenamente sin importar si son niñas o niños. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Te pido que no dejes de poner tus comentarios aquí abajo, no dejes de escribirnos. Si quieres ponerte en contacto directo con nosotros, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico ytdradio@yahoo.com.mx. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, donde nos encuentras como YT Radio, y que, ya sabes, activa la campanita, te suscribes y además si nos puedes regalar un like y mejor aún compartir este video para ir concientizando a más personas, te lo vamos a agradecer mucho. Cuídate mucho, disfruta este 8 de marzo, recuerda que seguimos con el bicho allá afuera, entonces hay que seguirnos cuidando, pero recuerda, no discrimines, festeja el no discriminar y sobre todo conmemoremos juntas y juntos el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias.